Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Pues bienvenido, Miguel Castillo. Es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros aquí en el programa de La Urna para platicar sobre la entrega y recepción de los paquetes electorales ahora para este proceso electoral local 2023. Muchísimas gracias, consejera Madeleine. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes y pues platicar de este tema que es muy importante y que ya está muy próxima la fecha en que debemos llevarlo a la práctica. Consiste básicamente en que a través del personal que está en este momento integrando las mesas directivas de casilla, haciendo la capacitación, entregando el nombramiento a los funcionarios, a los ciudadanos que van a ser los funcionarios de la casilla, en la semana previa a la jornada, de lunes a viernes, se haga la entrega del paquete electoral, que contiene las boletas, que contiene los materiales, las actas, todo lo necesario para poder instalar las casillas y recibir la votación el día de la jornada electoral. Entonces, en ese sentido, pues hay una serie de tareas que se hacen previamente, desde luego, y que hacen posible la entrega, y eso les toca a ustedes como Instituto Electoral de Coahuila. Pues efectivamente, Miguel, como comentas, el tema del Sistema Nacional de Elecciones, de la distribución de competencias entre los OPLES, como lo es el Instituto Electoral de Coahuila, y la coordinación que tenemos con el Instituto Nacional Electoral, pues es un sistema de coordinación. Sin embargo, pues aquí ambas autoridades tenemos tareas muy específicas y yo creo que lo importante aquí para la población es hacerles del conocimiento cómo llegan estos paquetes electorales. En el caso del Instituto Electoral de Coahuila, antes a que inicie este proceso para repartir los paquetes, pues nos toca también una actividad muy importante, me voy a permitir así como decirla de una manera muy breve, que es la parte en la cual llega la documentación electoral al Instituto Electoral de Coahuila y empieza la fase del conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, que esto no es otra cosa más que revisar estas boletas electorales y obviamente el resto de la documentación. Sin embargo, hacemos mucho hincapié en las boletas, pues porque es el primer documento más relevante, ¿no? Es el importante el día de la jornada electoral y el que debe de estar en óptimas condiciones. Entonces, nosotros como Instituto Electoral de Coahuila nos toca recibir esta documentación, luego la organizamos en palabras generales, haciendo ciertas fases de un procedimiento y luego se integran los paquetes electorales. Cabe mencionar que esto se hace por funcionarios tanto del Instituto Nacional Electoral, como son los supervisores y capacitadores asistentes electorales, como por los funcionarios del Instituto Electoral de Coahuila, que son designados para esa tarea específica. Una vez que esto sucede, pues bueno, estos paquetes viajan a nuestros comités electorales y ahora sí ya empieza la tarea para el Instituto Nacional Electoral. Entonces, una vez que esto sucede, ¿qué es lo que sigue, Miguel Castillo? Lo que sigue, como decía hace un momento Madeleine, es primero entregar la notificación al presidente de la casilla, porque el presidente o la presidenta son los responsables de custodiar la documentación electoral en los días previos a la jornada, llevarlo el día de la jornada a las 7 de la mañana, 7:30, para iniciar la instalación de la casilla. Y en ese sentido, el personal que mencionas, los capacitadores asistentes electorales en particular, tienen la tarea de acordar con cada uno de los presidentes de la casilla qué día y a qué hora de este periodo entre el lunes y el viernes previo a la jornada electoral van a poder recibir los paquetes. Y pues parece así como algo sencillo, pero estamos hablando de 4,060 casillas, es decir, 4,060 presidencias de casilla distribuidas en todo el territorio de la entidad. Por eso
se recibe primero en los comités municipales y desde ahí de los comités se hace esta distribución con los CAEs. Es una tarea muy, muy importante. Titánica, ¿no? Porque en ese sentido pues hay que agendar con 4.060 personas a través de nuestros capacitadores en este periodo tan corto de tiempo para lograr entregar estos paquetes electorales y que sea el presidente el que lo tiene en su poder. Yo te preguntaría, Miguel, una vez que esto sucede, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es exactamente esta responsabilidad del presidente? Pero sobre todo, si algún presidente no puede recibir el paquete o no quiere recibir el paquete, ¿qué plan tiene el Instituto Nacional Electoral? O sea, ¿cuál es la otra opción o qué sucede en estos casos? Y también, pues, saber, en este caso, ¿qué procede? Porque el capacitador, pues, ya fue a nuestro comité municipal electoral por el paquete y, bueno, si no logra entregar al presidente, ¿cuál es el paso a seguir? Ahí hay dos posibilidades. Una, que el presidente en el momento, la fecha y hora que había acordado con el CAE recibir el paquete por alguna causa extraordinaria no pueda, salga tarde del trabajo, tenga algún accidente en el camino, alguna situación. Entonces, en ese caso se reprograma la entrega, porque estamos asumiendo que el presidente o la presidenta está en la voluntad de recibirlo, pero algo se lo impidió. Y la otra posibilidad es que esta ciudadano o ciudadana decida ya no ser funcionario, rechace la función, renuncia a ella y por lo tanto sea necesario sustituirlo. Entonces, en estos casos, primero tenemos que identificar quién sería el siguiente en el orden de prelación que atendería el paquete, que asumiría el cargo de presidencia y ya con esta persona se programa la nueva entrega. Y en tanto el paquete estaría en resguardo del CAE si está en posibilidad de entregarlo el mismo día. Si no, tiene que volver a la bodega. Y ahí hay otro tema muy importante que te preguntaría sobre, o te pediría que nos platicares sobre las bodegas electorales. ¿Dónde se resguardan los paquetes y las boletas? Claro que sí, Miguel, pues efectivamente, como dices, y para dejarlo claro con la ciudadanía que nos escucha en este programa, los paquetes electorales no duermen nunca fuera de la bodega electoral. Están siempre en manos de las personas autorizadas para tenerlo por tiempos muy cortos incluso. O sea, si en ese día no lo logra entregar el capacitador por los motivos que ya nos comentaste o en las situaciones que pudieran actualizarse, el paquete regresa a las bodegas electorales de nuestros comités municipales y bueno, ahí se resguarda nuevamente. Cabe mencionar también que la bodega pues es un apartado completamente sellado en nuestros comités, que en el caso del estado de Coahuila se encuentra vigilado incluso por videocámaras, que aprovecho para hacer el anuncio, estarán en su momento transmitiendo en tiempo real para que la ciudadanía pueda ver en dónde están sus paquetes electorales, qué está sucediendo y cómo son los movimientos en esa zona. Y bueno, duermen en estas bodegas. También cabe mencionar que estas bodegas se abren y se cierran con la presencia de funcionarios encargados de precisamente garantizar que nadie vaya a entrar a las bodegas o vaya a modificar o lo que pudiéramos pensar que pudiera pasar. Entonces, siempre son los funcionarios de los comités los autorizados y en presencia de las representaciones de los partidos políticos abren y cierran estas bodegas una vez que se requiere entregar 5 paquetes, 10 paquetes, 12 paquetes, los 50 paquetes, etcétera, de acuerdo a la programación de cada uno de los capacitadores asistentes electorales en los municipios del estado. En ese sentido, Miguel, pues bueno, esta parte de los paquetes electorales, no sé si tú quieras comentar algo más o comentarnos el Instituto Nacional Electoral, ¿qué más hace en esta parte de la entrega de los paquetes electorales? Sí, con todo gusto. Lo que quisiera yo subrayar es que todo esto constituye una cadena de confianza. Desde que se diseñan las boletas, se mandan a imprimir con una serie de medidas de seguridad que las hacen infalsificables. Por eso todo el cuidado que tenemos en trasladarlo desde la empresa donde se van a imprimir, primero a una sede central donde se va a hacer el conteo y sellado que ya comentabas, verificar que estén las cantidades correctas, distribuirlas entre las 4.060 casillas,
con base en el número de electores en lista nominal de cada casilla. Es un procedimiento preciso, no se mandan ni de más ni de menos, las que están en lista nominal, y para los representantes de partido. Y luego se turnan a los comités, como ya platicábamos, se resguardan en las bodegas con medidas de seguridad y de ahí salen con personal autorizado, los CAEs, que lo entregan a los presidentes. Y todo este acompañamiento al INE le corresponde pues poner primero a los CAEs, que es el personal operativo, pero también gestionar ante las autoridades de seguridad pública el acompañamiento. Ese es el otro elemento fundamental, que una vez que los paquetes, que las boletas lleguen a cada comité municipal, habrá custodia policíaca afuera o de seguridad pública para garantizar pues que los paquetes no sean alterados, sustituidas las boletas o cualquier situación que pueda ponerlas en riesgo. Muy interesante, Miguel, y nos lo resumes de una forma muy esquemática. Es muy importante que la ciudadanía pueda conocer este tipo de procedimientos que muchas veces para nosotros como autoridades electorales pues son muy técnicos, y esto abarca una serie de tareas y el despliegue de una logística enorme. Desde que salen de esta empresa que imprime hasta que llegan al presidente de mesa directiva de casilla, pues es toda una tarea larguísima que obviamente como autoridades nos lleva bastante tiempo, pero es muy importante que la ciudadanía lo conozca, que la ciudadanía esté enterada de cuál es esta cadena de custodia que efectivamente lo que busca es garantizar que esta documentación, estas boletas y el resto de los materiales que se usan el día de la jornada electoral, pues sean los que mandan las autoridades y que por supuesto no sean modificados de ninguna manera. Como acotación me quedaría también decir que en el caso del estado de Coahuila, por su normatividad, son en los comités municipales electorales en donde se van a entregar estos paquetes. Pero luego tenemos una particularidad en relación, yo creo, a las elecciones a nivel nacional y a otros de los estados, porque como nosotros en este año vamos a tener 2 elecciones, que es la de la gubernatura y las diputaciones locales, vamos a enviar el paquete, y le voy a decir así, el paquete grande, el paquete electoral con una dimensión grande, a los comités municipales electorales. Ese es el paquete de la gubernatura, pero además con los materiales que se entregan y junto con la urna que se va a colocar ese día en las casillas, va a ir también el paquete pequeño, le vamos a llamar así, que es en donde se va a colocar tanto las boletas como toda la documentación electoral correspondiente a las diputaciones locales. ¿Por qué? Porque esto atiende a un segundo operativo, que es el regreso de estos paquetes electorales a las autoridades. Pero eso lo vamos a ver regresando del siguiente corte comercial aquí con Miguel Castillo del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña el día de hoy. Muy bien. Pues regresamos de este corte comercial, nos sigue acompañando el licenciado Miguel Castillo de la Junta Local Ejecutiva del INE, quien es vocal de organización electoral en la Junta Local. Y bueno, ahorita hablábamos de cómo los paquetes electorales llegan a la ciudadanía. Una vez que llegan, pues sucede la jornada electoral, y al término de la jornada electoral, ¿qué sucede después con estos paquetes electorales? A esto, en palabras técnicas, las autoridades electorales lo conocemos como mecanismos de recolección, pero aquí el licenciado Miguel Castillo nos va a explicar a qué nos referimos con estos mecanismos y cómo es que realmente estos paquetes electorales regresan a las autoridades que están encargadas de resguardarlos. Sí, con todo gusto. Esa es una segunda fase de lo que estábamos platicando hace un momento. Es la ida desde los comités municipales, es decir, desde los lugares donde están resguardados las boletas, en ese momento todavía en calidad de boletas, porque es interesante de señalarle a quienes nos escuchan que el papel en donde marcan su preferencia de ida es boleta, y ya que tiene marcada la elección del ciudadano, es decir, expresada la voluntad ciudadana, se transfigura en voto. Y luego estos votos se suman
y se dan los datos o se registran los datos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla. Y esto constituye el que le llamamos expediente de la casilla o caja paquete electoral, que debe devolverse a los comités, a los órganos electorales, donde se va a hacer la suma de todas las casillas para al final determinar los ganadores. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de los que llamamos mecanismos de recolección, que son básicamente dispositivos o diseños logísticos para facilitarle al presidente de casilla que lo devuelva. En principio dice la ley que el propio presidente tendría que llevar el paquete o los paquetes al comité correspondiente, pero con la geografía de Coahuila o del país en general, luego sería muy complicado que el presidente de la casilla por su propia cuenta lo lleve desde donde se instaló la casilla hasta el comité municipal y luego vaya al comité distrital. Entonces por eso diseñamos, y en este momento estamos en este trabajo, estos dispositivos, es decir, un conjunto de paquetes que están asignados a una persona autorizada previamente, que en un vehículo va a trasladar los paquetes, los votos y las actas, los expedientes a los respectivos comités. En esta elección, como ya decías hace un momento, Madeline, tenemos en este proceso dos elecciones, la de gobernador o gubernatura y la de diputaciones locales. Y la ley local establece que deben de hacerse el cómputo, es decir, la suma de los resultados en órganos distintos. El de gubernatura se debe de hacer en los comités municipales, es decir, uno por cada uno de los 38 municipios que conforman la entidad, y los de diputaciones en los comités distritales, que hay uno por cada uno de los 16 distritos electorales locales en los que está dividida la entidad. Por lo tanto, pues son dos destinos distintos. Lo que hacemos o lo que haremos es, saliendo de cada una de las casillas, dos paquetes, que ya también lo decías, de ida, un paquete grande que lleva todas las boletas, gubernatura y diputaciones locales. Durante la jornada electoral, los funcionarios van a armar el paquete pequeño, el de las diputaciones, y a la hora de que ya estén contados los votos y armados los expedientes y las actas, se meterán en el que corresponda. Las boletas y las boletas sobrantes, votos válidos, etcétera, de diputaciones en la caja pequeña. Exacto. Y lo de gubernatura en la caja grande. Y los capacitadores asistentes electorales los van a recibir de manos de los presidentes y en vehículos asignados para esa tarea los van a llevar al destino más cercano, que en principio son los propios comités municipales, porque pues las casillas están en cada uno de los municipios, es más cercano y además prioritario, porque son las de gubernatura, las que tendrán mayor interés de la ciudadanía, mayor interés de la opinión pública, saber resultados. Exacto. Y ahí se entregarán los paquetes de gobernador al comité y los de diputados a los que les llamamos centros de recepción y traslado fijos. Es decir, un dispositivo, un camión de mayor tamaño. Exacto. Que recibe los paquetes de varias casillas, de todas las casillas del municipio, y luego se va a la cabecera distrital que habitualmente está en algún otro municipio. Y así cumplimos el traslado y la entrega de los paquetes a los órganos competentes, dice la ley. ¿Competentes para qué? Para hacer el cómputo, es decir, la sumatoria, y a partir de eso, en cada distrito, declarar el ganador, diputado que resulte electo, y en cada municipio la suma del municipio que luego se turnará al Consejo General para que aquí se suman todos los resultados de los municipios y determinar quién es el ganador de la gubernatura. Entonces, en términos generales, estos son los mecanismos de recolección, dispositivos logísticos para trasladar de vuelta paquetes desde la casilla hasta los órganos que van a hacer el cómputo. Muy interesante, Miguel, lo que nos comentas, porque efectivamente es donde se sigue garantizando esta cadena de custodia. Y más importante, ya como lo mencionas, cuando regresan los votos, ya no regresan boletas, ya regresan votos de la ciudadanía, que son los que van a determinar cuáles de las fuerzas políticas pues son las ganadoras de esta elección que estamos próximo a celebrar el 4 de junio de este año. Entonces, en ese sentido y con este esquema, con esta parte logística, si nos pudieras comentar quiénes son
principalmente los que realizan esta actividad. ¿Y qué es lo más recomendable? Porque si bien también nuestra legislación dice que son los presidentes de las mesas directivas de casilla quienes deberán entregar los paquetes, pues efectivamente estos mecanismos se establecen para apoyar. Y en ese sentido también saber el lado, la opinión o lo recomendable, precisamente para poder abonar como ciudadanía y como participantes en esta elección, para que los paquetes pues lleguen de la manera más rápida y pronta posible a las instancias competentes, tanto de resguardarlos como después de realizar el cómputo. En principio, lo recomendable o lo habitual que la ley establece es que sean los propios presidentes de casilla y los secretarios los que hagan esta tarea de traslado. Sin embargo, hay que considerar que están en la casilla al menos desde las 7:30 de la mañana. Esto implica que pues, se tuvo que levantar más temprano para prepararse e ir a la casilla. Cierra a las 18 horas, a las 6 de la tarde, pero no ahí termina la tarea, sino tiene que hacer pues el trabajo más fino incluso, ¿no? Sí. Porque una cosa es recibir el voto conforme vayan llegando los ciudadanos y el otro es clasificar los votos que haya por partido, por coalición, contarlos, verificar que estén bien las cuentas de cada uno de los votos a favor de cada partido y luego registrar en el acta. Y después armar el paquete electoral con todos los elementos de actas, boletas sobrantes, votos válidos, votos nulos. Termina por ahí de las 8, 9 de la noche hacer las operaciones de las dos elecciones. En consideración de eso, pedirles que todavía se trasladen y a lo mejor por su propia cuenta al comité, pues ya sería pedirles demasiado, ¿no? Por eso los mecanismos tienen el propósito de facilitarle. Si el ciudadano dice, no, yo lo quiero llevar porque yo asumo que mi tarea termina cuando entregue, desde luego es bienvenido. Pero puede entregárselo al CAE, que es un funcionario facultado para ello, mediante acuerdo, mediante una serie de procedimientos que hubo previo para contratarlo, es decir, para tener la confianza y la certeza de que hará bien la tarea. Y por eso, y además considerando las distancias, imagínate, por ejemplo, para entregar el distrito, que es el 12, me parece, que tiene cabecera en Ramos Arizpe, que incluye Arteaga, que incluye General Cepeda o Parras, pues sería demasiado complicado que un funcionario desde Parras viajara a Ramos Arizpe a entregar el paquete y luego tener que volver, ¿no? Ya en la noche. Entonces, por eso con estos mecanismos concentramos los paquetes en un solo lugar, en las cabeceras municipales, y hacemos el traslado a la cabecera distrital con todas las medidas de seguridad, porque ese es el otro elemento importante que hay que destacar. En estos traslados, sobre todo cuando implica recorridos por carreteras, nos acompaña seguridad pública, ya sea la federal, la estatal, la municipal, la que se acuerde en cada caso, para tener garantía completa de que el paquete o los paquetes pues no sufran ningún daño, y desde luego nuestro personal que está a cargo de la operación del mecanismo. Efectivamente, como comentas, es esa parte, ¿no? De pues la logística, incluso los gastos para la ciudadanía que ese día se levanta desde bien temprano y nos está apoyando y está haciendo su labor ciudadana de recibir los votos, de armar los paquetes y asegurarse que esto regrese a los órganos competentes. Pues sí, es pedirle mucho a la ciudadanía, que obviamente y siempre el sentir y deber ciudadano pues está por delante, y quien pueda y disponga incluso los recursos y el tiempo y la energía tal vez suficiente para regresar el paquete está excelente y siempre será bienvenido. Pero si no, pues tenemos esta parte que yo creo que en la mayoría de los casos pues se decide, o los presidentes al menos en la práctica deciden que esa sea la vía por la cual regresen los paquetes electorales, precisamente porque garantiza seguridad, porque se garantiza la cadena de custodia, y además también en cuestión de tiempo para el ciudadano pues ya podría irse a descansar a su casa, ¿no? Y dejar el paquete en un lugar seguro, que aquí cabe mencionar que siempre se entrega un recibo. Además, si nos puedes explicar sobre eso, Miguel. Sí, eso es muy importante, porque además de hacer la operación, necesitamos documentar cómo se hizo la operación, es decir, que haya una constancia por escrito de quién tuvo el paquete en sus manos y a su cargo en cada una de las fases, y por ello se generan recibos, se generan además seguimiento
con códigos. Eso es también importante destacarlo. Excelente. Para que electrónicamente podamos saber dónde están los paquetes y en qué momento se entregó, con hora precisa, con ubicación georreferenciada de cómo cambió de manos los paquetes hasta llegar al destino final. Eso que comentas está padrísimo, porque como autoridades nos aseguramos de esta parte de que el paquete siempre sea el mismo paquete, ¿no? El que salió de las casillas es el mismo que llega a nuestras autoridades electorales. Miguel, pues a lo mejor a nuestro público que nos ve en radio y nos escucha en radio y nos ve televisión, tal vez les empiecen a surgir algunas dudas y cuestionamientos sobre esta temática, y está excelente porque la idea es que la ciudadanía pueda estar enterada de cuáles son las actividades. Nos quedan algunas dudas o algunos otros planteamientos que nos gustaría presentar en este programa. Sin embargo, el tiempo y radio y televisión es muy corto y estamos ya al margen de terminar con el programa. Entonces, pues primero yo te invitaría a que nos acompañes en un segundo episodio de esta temática, y bueno, aprovechar los últimos minutos y segundos que nos queda para ver si quieres compartir un mensaje final para reflexión. Sí, con todo gusto, y pues estoy a la orden para venir a platicar con el auditorio de estos temas, porque es importante que las personas sepan cómo se garantiza que su voluntad se respete. Ese es el tema, ¿no? Cada uno de los ciudadanos elige al candidato de su preferencia, y la tarea que nos toca como institutos, como organismos electorales, es que garantizar que esa voluntad se respete y se convierta en gobierno. Entonces, hay una serie de medidas de seguridad, logísticas, de planeación, involucradas con ese propósito, y con todo gusto, cuando me invites, seguimos platicando de ello. Excelente, Miguel, pues te agradecemos mucho el acompañamiento el día de hoy. Siempre serás bienvenido a La Urna, y bueno, pues nos vemos en un próximo episodio con este tema y retomando algunas de estas funciones que hacemos tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias, Miguel. A ti. Hasta luego. Gracias. Gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.